Desde que éramos niños, la palabra calentamiento global era parte de nuestro vocabulario. En la escuela y en la televisión se hablaba del calentamiento global y se alentaba a que nos preocupáramos por apagar las luces cuando no se usaban, por utilizar el auto lo menos posible y a cuidar del agua cuando nos bañábamos. Nuestros padres y nuestros abuelos contaban en qué meses hacía calor y en cuáles no, en qué meses llovía y en cuáles el sol era demasiado fuerte. Era un ciclo que parecía no poder romperse, pues llevaba años funcionando así. Hasta ahora. Desde la revolución industrial, el mundo se ha calentado en promedio 1,2 grados centígrados, y a pesar de lo mucho que se habló del efecto invernadero, el calentamiento global y el cambio climático, parece que nadie ha hecho nada para remediarlo, pues las consecuencias de este problema mundial parecen empeorar con cada año que pasa. El calentamiento global genera numerosas consecuencias que amenazan las formas de vida existentes en la Tierra. Entre ellas se encuentran los fenómenos meteorológicos, como los huracanes, ciclones, lluvias, inundaciones y sequías. Las sequías son anomalías que se caracterizan por la escasez temporal de agua, en comparación con el suministro normal durante un periodo de tiempo, ciertos meses o varios años. Estos fenómenos pueden surgir por dos razones: las de origen natural, que son causadas por factores naturales como las modificaciones en los patrones de la circulación atmosférica, las variaciones en la actividad solar y los fenómenos de interacción entre el océano y la atmósfera. Y las de origen antropogénico, que es básicamente el calentamiento global, el cual se atribuye en parte a las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles, la degradación ambiental y la alteración de los sistemas ecológicos naturales. Aunque por lo regular, la causa de las sequías involucra tantos factores naturales como antropogénicos. Las sequías se dividen en 4 tipos que no son mutuamente excluyentes, es decir, puede existir más de una al mismo tiempo. El primer tipo es la sequía meteorológica, la cual se produce en una región específica, cuando hay una escasez continua de lluvia debido al comportamiento del sistema océano-atmósfera, donde influyen factores naturales y humanos. El segundo tipo es la sequía hidrológica, que ocurre cuando hay una disminución en las disponibilidades de aguas superficiales y subterráneas, esto durante un plazo temporal dado. Y este tipo de sequía puede presentarse meses o incluso un año después del comienzo de una escasez pluviométrica o incluso no manifestarse. Luego está la sequía agrícola o hidroedáfica, que es un déficit de humedad en una zona necesaria para cultivos, y esta por lo regular va ligada a la sequía meteorológica. Finalmente, existe la sequía socioeconómica, que es cuando la sequía comienza a afectar el agua que se utiliza para las personas y las actividades económicas. Esta es la causa de la creciente presión de la actividad humana sobre los recursos acuáticos. Entre las consecuencias más notables de las sequías tenemos los impactos económicos, en la agricultura y la ganadería principalmente, la gestión del agua y abastecimiento para las personas y para la industria de la generación de energía hidroeléctrica. Además, tiene impactos medioambientales en el agua, suelo, aire y organismos vivos, además del aumento de incendios forestales. Seguramente sabes de alguien que haya vivido alguna de estas consecuencias, o tú mismo lo has hecho. Las sequías ocurren en todos los lugares del mundo y Tampico no es la excepción. Un ejemplo de esto es que en mayo de 2021, Tampico, a pesar de ser una zona costera con un amplio sistema lagunario, sufrió de una sequía moderada de primer grado, en la cual se presentaron daños en los cultivos y pastos, un alto riesgo de incendios y bajos niveles en ríos y arroyos. Esta sequía afectó su sistema de abastecimiento, similar a otros casos en México en ese mismo año. En 3 meses podría registrarse una situación crítica en el abasto de agua para la zona, lo anterior debido a la falta de lluvias y ante la fuga de miles de litros de agua dulce del sistema lagunario por la ruptura del dique del Camalote. Esta región obtiene su agua potable de un sistema lagunario, y debido a los bajos niveles de agua dulce que se presentaron, la presión de agua del mar no pudo ser resistida, haciendo así que el dique llamado el Camalote se rompiera y los niveles de sal en la laguna aumentaran. Este percance tuvo efectos en el consumo de agua de los hogares, la industria y la agricultura. Aunque este sea solo un ejemplo, no es algo improbable de pasar una vez más. El estar rodeados de agua no significa que estemos a salvo de una sequía que provoque un desabastecimiento y problemas en la agricultura. El aumento de la temperatura es causa directa de la reducción de agua dulce disponible, y esto solo sucede cuando el consumo de agua sobrepasa los recursos disponibles.
También se relacionan con la vulnerabilidad de recursos hídricos, la cual se debe a situaciones permanentes de escasez de agua, deterioro de su calidad y una creciente demanda de este recurso. ¿Y cómo detenemos esto? La palabra sequía no se escucha menos que afecta en la vida diaria de las personas. El calentamiento global es conocimiento general, pero nadie parece mencionarlo. Todos sabemos que debemos cuidar el agua, pero ¿de verdad alguien la cuida? Hola, buenas noches. ¿Cuál es su nombre y a qué se dedica? Me llamo Roberto Candela Román, soy productor de soya, sorgo, maíz en la zona de Ébano y el estado de Veracruz. ¿Cree que el calentamiento global afecta a la población? Sí está afectando mucho el cambio climático. ¿Sabe qué son las sequías? Sí, claro. ¿Cómo afectan en la agricultura? La sequía afecta, la falta de lluvias afecta mucho en el crecimiento de las plantas, en el tiempo de floración, con aborto de flores y en el llenado de granos, lo que es el llenado de granos. ¿Cuáles son las soluciones para erradicar el problema de las sequías? Las soluciones serían dejar la materia orgánica en las tierras para de esa manera tener una cosecha de humedad, de lo contrario pues irán dentro de los sistemas de riego. Okay. ¿Y cuáles creen que son los problemas o inconvenientes al utilizar el sistema de riego? La problemática que pudiera existir e inconvenientes sería haciendo un mal riego. Un mal riego sería cuando haces un desperdicio de agua, por ejemplo un desperdicio de agua y el no regar a tiempo de las plantas. Eso sería un desperdicio y sería un problema dentro del cultivo. Ok, gracias. ¿Qué opina y o sabe sobre la sequía? Pues sé que es una tierra donde pues no ha llovido durante mucho tiempo, porque pues escasea el agua y pues sé que es muy frecuentemente en épocas de verano, sobre todo en nuestro país, en lo que es el norte de México, es donde se ve más de una forma pues muy profunda en estos últimos tiempos. ¿Le parece un problema leve o grave? Pues yo creo que grave porque está afectando pues lo que es la ganadería y la agricultura y es de ahí donde obtenemos los alimentos para nuestro país, para poder subsistir y para que los precios puedan estar a un precio básico, que no sean que se puedan comprar, que se puedan adquirir con los salarios que tenemos, ¿no? Que pues en la mayoría son salarios mínimos, entonces pues si la sequía afecta a la agricultura y a la ganadería, todos los costos se incrementarían en el supermercado, entonces pues sí es un problema grave. Cuando usted era joven, ¿la sequía era un problema alarmante? No, realmente no estaba tan agravado como en estas últimas décadas donde se ha incrementado. Anteriormente no se escuchaba hablar de sequía o no tan frecuentemente, ni en periodos tan prolongados. Entonces sí es alarmante. En su opinión, ¿qué acciones piensa que podrían ayudar a resolver esta situación? Pues cuidar la tala de árboles, hacer campañas de reforestación, cuidar lo que es la naturaleza, también cuidar lo que es la basura, el tener un buen uso, ¿no? de depósitos adecuados y también cuidar la flora y la fauna de manera moderada. Para concluir, ¿cree que el agua en nuestra ciudad se agote? Pues es probable que sí, por lo que no tenemos conciencia de un uso adecuado, cada vez se le da menos importancia y no hay tantas propagandas que ayuden a poder hacer esa conciencia del cuidado del agua y transmitirle a las generaciones que están naciendo y que vienen, que es un recurso que es probable que se agote, que tiene un límite y que estamos dentro de ese límite, propenso a que se termine. ¿Sabes qué es la contaminación? Sí. ¿Sabes qué es la sequía? No. ¿Qué haces cuando tienes mucho calor? Tengo un abanico cerca.
¿Sabes qué es lo que pasaría si nos quedáramos sin agua? No nos podríamos bañar. ¿Crees que el agua en la ciudad se pueda llegar a agotar? Si la tiras mucho, sí. ¿Crees que existe el calentamiento global? Sí, creo que existe el calentamiento global. ¿Cómo piensas que afecta en tu zona? Pues Tampico es un lugar muy caliente y yo creo que pues afecta de ese modo que ya no hay días en los que esté pues fresco y hay días en los que está pues muy fresco y otros días en los que hace mucho calor, pero no hay muchos como días de intervalo y está medio extraño el clima. ¿Te has preguntado si la sequía afecta a tu comunidad? Sí. ¿De qué manera? Pues a veces en el lugar aquí en el que vivo no hay agua o se va por 1 o 2 días y pues yo creo que es por eso, porque a lo mejor no hay suficiente agua en las presas o algo y pues luego nos quedamos aquí sin agua. ¿Realizas acciones para cuidar el agua? Sí. ¿Cuáles? Intento no tardarme tanto tiempo cuando me baño y cuando por ejemplo me enjabono pues le cierro la llave y ya luego la vuelvo a abrir. ¿Has escuchado la palabra sequía? Sí, ¿Qué es? entiendo que es cuando ha habido escasez de lluvia. ¿Qué entiendes por calentamiento global? Si hemos dañado mucho el planeta y se sienten más los rayos del sol. ¿Cuál crees que es la mejor manera de prevenir el calentamiento global? Evitando la tala de árboles y plantando también a su vez más árboles, más plantas igual en casa. ¿Crees que el calor ha incrementado con los años en la ciudad? Sí, totalmente. El problema de las sequías pareciera ser algo que está totalmente fuera de nuestro alcance, y habrá un gran número de personas que creen que se trata de algo natural y que nada de lo que hagamos influirá en este fenómeno. Pero esa no es la verdad. Nuestra especie y la naturaleza están conectadas. Todo lo que hagamos influye de una u otra forma en nuestro medio natural. Por lo tanto, si nuestras acciones tienen la capacidad de dañar nuestro planeta, también tienen la capacidad de sanarlo. Algunas ideas que tenemos para resolver esta cuestión son: crear anuncios informativos digitales y no digitales que alienten a la población a cuidar el agua y expliquen la importancia de esto para preservar nuestros recursos hídricos y nuestra forma de vida. De esta manera, la idea de cuidar el agua y la información de cómo hacerlo se quedará grabada en la mente de las personas y creará conciencia para que participen activamente en la protección del agua. Pues para poder proteger la naturaleza, especialmente el ciclo hidrológico, tenemos que preservar el agua que tenemos disponible. Que se implemente el saneamiento de recursos hídricos en los alrededores de Tampico, pues al ser un lugar rodeado por lagunas que abastecen a la población, es importante que éstas se encuentren limpias y sanas. Esto debido a que no es únicamente una preocupación la cantidad de agua disponible, sino la calidad de esta misma. Muchas de las fuentes de agua están contaminadas, ya sea por químicos o por basura, y esto provoca vulnerabilidad en los recursos hídricos, la cual se relaciona con las sequías. Si nos preocupamos porque la calidad del agua sea buena, los recursos naturales que se alimentan de esta también estarán sanos y fuertes para combatir las sequías. Y por último, pero no menos importante, la organización de campañas para plantar árboles nativos, ya que los árboles son posiblemente la planta más importante en la Tierra, pues ayudan a combatir el cambio climático, regulando la temperatura de la Tierra. Además de que son capaces de recolectar agua de lluvia, llevándola al suelo para protegerlo de la erosión, y el agua que se queda en sus raíces sirve para abastecer a toda la vegetación en tiempos de sequía. La vida de la Tierra peligra cada año que pasa. Se nos olvida que nosotros dependemos del planeta para coexistir. El mundo está en grave peligro y no tenemos tiempo para esperar a que alguien más haga algo. Si queremos continuar viviendo en este planeta, tenemos que protegerlo.